día de hoy. Ayer ya terminamos de ver el cuadro o nos faltó alguna característica. Vimos Nos faltó la última. vimos el estricto derecho, ¿no? Entonces dijimos que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo es de estricto derecho. Significa que el juez únicamente va a resolver el amparo con los argumentos que le haya dado el quejoso. Aunque el juez de amparo se percate que el acto de autoridad es contrario a la Constitución, si el quejoso con sus argumentos no lo resaltó así, no lo hace ver así, entonces, aunque el juez se dé cuenta que el acto es contrario a la Constitución, le va a negar el amparo al quejoso. Eso es el estricto derecho. Hay excepciones en amparo donde el juez puede ser flexible, donde el juez puede suplir la deficiencia de estos argumentos, sí, pero la regla en amparo es que el amparo es de estricto derecho. Después vemos las excepciones. Luego, vimos también que en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias, ¿sí? Aquí la resolución que se dicta al final de ellas es, existe en esta resolución la suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Qué quiere decir esto? Que si un órgano de gobierno inicia una acción de inconstitucionalidad y en esos argumentos, el órgano de gobierno, esos argumentos jurídicos, no logra convencer a la Suprema Corte de que la norma es inconstitucional, no pasa nada. Si sus argumentos están flojos, no hay problema, porque la Suprema Corte de Justicia, al momento de que dicte la resolución, si se da cuenta que la norma es contraria a la Constitución, la Corte, entonces le da la razón al órgano de gobierno, declara la inconstitucionalidad de la norma, pero aplicando la suplencia de la deficiencia de estos argumentos. Y lo mismo sucede en las controversias constitucionales. Existe al momento de dictar la sentencia en una controversia, la Suprema Corte, el Pleno, cuando resuelve, ayuda, es flexible en si hay una falta de argumentación jurídica, la Corte suple esto para en todo caso decir quién de los dos contrincantes tiene la razón. Y última característica del juicio de amparo, la última, en el cuadro que hicimos, es que la sentencia que se dicta en el juicio de amparo tiene efectos individuales, tiene efectos particulares, tiene efectos relativos. ¿Qué significa esto? Una sentencia de amparo puede terminar concediendo el amparo o negando el amparo al quejoso. Si concede el amparo, es porque se demuestra que el acto de autoridad fue constitucional, ¿sí? Es decir, quiere decir que el quejoso, con sus argumentos, convenció al juez de que el acto era contrario a la Constitución y por ende el Tribunal de Amparo dicta una resolución donde concede el amparo y en ese momento se queda sin efectos el acto de autoridad. Al momento que el Tribunal de Amparo concede el amparo al quejoso, ¿sí? El acto se va a la basura, queda sin efectos, pero el único que se ve beneficiado con esa sentencia es la persona que promovió el amparo donde se está dictando esa sentencia. Esos son los efectos relativos. Que el único que se ve beneficiado con la sentencia del amparo es quien promovió ese juicio de amparo donde se está dictando la resolución. Sin que los efectos de la sentencia de amparo se puedan hacer extensivos a personas que en ese amparo no participaron. Esos son los efectos relativos, individuales o particulares de las sentencias que se dictan en el juicio de amparo. Es una característica muy particular del juicio de amparo, ¿sí? La resolución que se dicta en un juicio de amparo donde se concede el amparo beneficia únicamente a la persona que en ese amparo fue parte, solicitó el amparo en el juicio donde se está dictando esa sentencia. Nadie más se puede ver beneficiado con esta resolución. ¿Sí? En cambio, bueno, también en caso de que se niegue el amparo, si se niega el amparo, bueno, es porque el quejoso no logró demostrar que el acto de autoridad era contrario a la Constitución.
Entonces, si se le niega el amparo, pues el único que se va a ver perjudicado, pues es la persona que solicitó ese amparo. Esos son los efectos relativos. ¿Qué pasa en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales? Que la resolución que se dicta en estos procedimientos jurídicos, ¿sí? Aquí pasa todo lo contrario. Aquí los efectos de estas resoluciones son generales, son para todos, son erga omnes. ¿Qué significa esto? Si un órgano de gobierno inicia una acción de inconstitucionalidad porque considera que un artículo de una ley es contrario a la Constitución y promueve su acción de inconstitucionalidad y esto llega al pleno de la Corte, si la Corte al resolver la acción declara que esa norma, que ese artículo efectivamente es contrario a la Constitución, si la Corte declara la inconstitucionalidad del artículo, entonces, a partir de ese momento, ese artículo tiene efectos. Aunque siga apareciendo en la ley, ese artículo, a partir de ese momento, ninguna autoridad ya lo puede aplicar. No quiere decir que lo van a borrar de la ley, no. Ahí va a aparecer para siempre, pero ya ninguna autoridad lo puede aplicar. Ahora, ¿quién van a ser los beneficiados? ¿El órgano de gobierno? Todos los gobernados. Porque entonces, a partir de que la Corte dice que ese artículo es inconstitucional, ya ninguna autoridad puede volver a aplicar ese artículo a nadie, a ningún gobernado, a ningún gobernado. Entonces, la resolución que se dicta en una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? No beneficia al órgano de gobierno que promovió la acción de inconstitucionalidad. La resolución beneficia a todos los gobernados. Mientras que en el juicio de amparo solo se beneficia al gobernado que promovió el amparo. En la acción de inconstitucionalidad, el beneficio es para todos los gobernados, aunque los gobernados ni siquiera participaron en dónde. En la acción de inconstitucionalidad. Constitucionalidad, ahí no tuvieron vela en ese entierro, ¿estás de acuerdo? Y sin embargo nos vemos beneficiados, porque los efectos de esa resolución son para todos, ¿quiénes? Para todos los gobernados. Y lo mismo sucede con las controversias constitucionales. En las controversias constitucionales, un poder se está peleando con otro poder por invasión de competencias o por límites territoriales, ¿sí? Cuando la Corte resuelve este conflicto, ¿sí? Los únicos beneficiados van a ser ¿quiénes? Los gobernados. No es beneficiado un poder que le ganó a otro poder, no, porque finalmente la resolución que se dicta en esa controversia incide en los gobernados. Entonces, todos los que se ven beneficiados son los gobernados. Por eso los efectos de estas resoluciones son generales, erga omnes, para todos. ¿Quiénes son todos? Pues los gobernados. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahora, ya tenemos en este cuadro las características esenciales, ¿sí? Básicas del juicio de amparo, de las acciones y de las controversias. Las básicas. Si yo les pido ahorita que me hagan un concepto de juicio de amparo, lo van a poder hacer sin auxiliarse de ningún libro. Va a ser un concepto propio. Lo vamos a hacer ahorita en 3 minutos. ¿Cómo haces el concepto de algo? ¿Cómo sacas tú el concepto de algo, de una cosa? Uniendo ¿qué? Uniendo sus características. Si yo ya te di en este cuadro 6 características, ¿o cuántas te di del juicio de amparo? 7. 7. Entonces nada más tenemos que unirlas y ya tendríamos un concepto de juicio de amparo. Y si uno las 7 características de las acciones, pues ya tengo un concepto de acción de inconstitucionalidad.
Y si uno las 7 características de las controversias, pues ya tengo un concepto de controversias constitucionales. Sin necesidad de buscar en dónde. ¿En un libro? En un libro. Es un concepto tuyo. A ver, vamos a elaborar un concepto de juicio de amparo uniendo todas sus características. Lo primero que debo de decir cuando hago el concepto de juicio de amparo, ¿qué debo de decir? Lo primero, el juicio de amparo es, ¿qué es? Un medio de control constitucional. Un medio de control constitucional, un medio de defensa constitucional. Es lo primero que debo de decir. A ver, les doy un minuto para que hagan el concepto con las características. Y ahorita alguien me dice, maestra, yo le quiero leer mi concepto y vamos a ver si está completo. Son 7:41, 7:42 ya debe estar el concepto. ¿Ya quedó? ¿Quién dijo yo? Yo puedo decir el mío. Por supuesto, Antonio. Eres alumno de El la juicio, UNAM, puedes hablar con gusto. el juicio de amparo A ver, es un... perdón, Antonio, pongan atención todos para ver si el compañero puso todas las características o si le faltó algo. Adelante, Antonio, por favor, despacito. Sí, juicio de amparo. Es un medio de defensa constitucional a favor de los gobernados en contra de una autoridad, quien emite algún acto o norma que afecta a la esfera jurídica de las personas. Inicia con una demanda, quien es promovida por el mismo gobernado para dejar sin efectos el acto o norma con el fin de restituir los derechos vulnerados del gobernado. Sí me gusta, pero te faltó por ahí. A ver qué características les faltó a Antonio. Al final como que ahí te faltó algo. A ver qué características le faltó al concepto de Antonio. La ¿Ante resolución, qué decís, autoridades? Que la sentencia es de estricto derecho Ajá, ante la autoridad que se tramita, ajá, quienes son correcto, competentes de ese correcto. asunto. Y le faltó otra cosa. Te faltó, Antonio, ¿ante quién se promueve? Te faltó la Ah, sentencia de estricto derecho y te faltó con efectos relativos, Antonio. Si tú le agregas eso, tu concepto te queda maravilloso. ¿Sí? A ver, vamos a unificar nuestro concepto. Va a ser el concepto de juicio de amparo del grupo 2802 de la FES Aragón. ¿Generación qué? ¿Qué generación son ustedes?
2019-2023. 2019-2023. Es el concepto de este grupo. A ver, el juicio de amparo, pero ustedes me van a ir ayudando, ¿eh? El juicio de amparo es un medio de control constitucional o defensa de la Constitución federal, como le quieran poner, es lo mismo. ¿Qué inicia? ¿Quién lo inicia? El gobernador. Que inicia un gobernado. Que se siente. ¿Cómo se siente el gobernado? Agraviado. Agraviado. Que se siente agraviado. Que inicia un gobernado que se siente agraviado. ¿Por qué se siente? ¿De qué se siente agraviado? ¿O por qué se siente? Que se siente agraviado por una norma general o Un acto de autoridad. o un acto de cualquier autoridad que se siente agraviado por una norma general o un acto de cualquier autoridad por considerarlo, ¿cómo lo considera? Contrario a la Constitución. Por considerarlo contrario a la Constitución federal. Coma. Cuando dijimos que se siente agraviado, ¿en qué se siente agraviado, En su esfera En su jurídica. esfera jurídica de derechos. Específicamente en sus garantías o en sus derechos humanos, ¿no? Que se siente agraviado en sus garantías o en sus derechos humanos por una norma general u acto de autoridad. Es más, yo también le agregaría, no nada más por una norma o un acto, también porque me puedo sentir agraviado. Porque el amparo procede contra normas generales, actos u omisiones, ¿no? Que se siente agraviado por una norma general, acto u omisiones de cualquier autoridad, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Coma. ¿Qué se inicia? ¿A dónde se inicia? Ante los tribunales federales. Ante los tribunales federales. Si quieres poner cuáles, pues lo puedes hacer. ¿Qué se inicia ante tribunales federales? ¿Qué se inicia ante tribunales federales? ¿Cómo se inicia? En donde se tramita, perdón, que se inicia ante tribunales federales, donde se tramita. ¿Qué se tramita, muchachos? Un juicio por medio de una demanda. Un juicio, donde se tramita un juicio. ¿Qué inicia con una demanda? Y termina Con una sentencia. con una sentencia que se dicta. ¿Cómo se dicta la sentencia? De estricto derecho. De estricto derecho, muy bien. Y con efectos Individual. y con efectos, se cortó por ahí el audio, Particulares, individuales. o relativos. Punto, se acabó. Ahí está. Ahí está el concepto de juicio de amparo. Antonio, el tuyo está muy bien, nada más agrégale esto de ante quién los tramitas y los el estricto derecho y los efectos relativos, Antonio, te queda perfecto. Sí, profesora, ya lo agrego. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿este concepto es de algún autor o es de nosotros? Es propio. Es propio, ¿estás de acuerdo? Ahora te invito a que en este momento
me des un concepto de juicio de amparo de cualquier autor. Búscalo ahorita. Dame el concepto de cualquier autor, el que tú quieras, el que te salga ahorita, el que sea. Y vamos a ver si ese concepto está igual de completo que cuál. ¿Que el nuestro? Que el nuestro. A ver. Dame al azar el que te salga de cualquier autor, no me interesa. Maestra, yo tengo el de Rafael de Pinavara, A ver, mi vida. que dice, el amparo en México es un juicio destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nacionales y extranjeros y a mantener el respeto a la legalidad mediante la garantía de la exacta aplicación del derecho. A ver, ¿y dónde están las características de que el amparo es un juicio? ¿Y dónde está que se tramita ante tribunales federales? Y ahí nada más me habla de actos de autoridad. Me está excluyendo el autor que también puede impugnar qué cosa. Una norma, O también una omisión. Una omisión. omisiones. No me habla de los efectos relativos ni del estricto derecho. Muchas palabras del autor, pero muy poquita sustancia en el concepto. ¿Sí me explico? Entonces, con estas características, 7 características que yo te di del juicio de amparo en el cuadro y que te expliqué una por una, cualquier persona que te pregunte ahorita qué es el juicio de amparo, ¿podrías decirle qué es el juicio de amparo? No necesitas en este momento consultar qué cosa. Un libro. Algún Un autor. autor para dar un concepto de juicio de amparo. No necesitas. Es más, a nuestro concepto le faltó algo al que acabamos de hacer. Algo muy importante. ¿Y cuál es la finalidad del juicio de amparo? ¿Defender la supremacía constitucional? Podríamos decir cuya finalidad de este juicio es declarar que el acto de autoridad, ¿qué cosa? Es como Inconstitucional. inconstitucional y por ende quitarle sus efectos. Punto. Esa es la finalidad. Ahora, a lo largo del curso, yo te voy a estar dando otras características más del juicio de amparo. Cuando te enseñe otras características, vas a regresar a tu concepto y ¿qué vas a hacer? Añadirle lo demás. Lo vas a ampliar. De tal manera que cuando termine el curso vas a tener un concepto hermoso, completo del juicio de amparo y va a ser un concepto propio, va a ser un concepto tuyo, no se lo copiaste a nadie. Es más, hasta lo vas a poder hasta patentar. Vas y registras tus derechos de autor de ese concepto. ¿Sí queda claro? Ahora, si te digo en este momento, hazme un concepto de una acción de inconstitucionalidad, ¿qué tendríamos que decir? Una acción de inconstitucionalidad, ¿qué es? Primero que nada. Un medio de control constitucional. Un medio de control o defensa de la Constitución Federal. ¿Qué inicia? ¿Quién lo inicia? Un órgano de gobierno. Un órgano de gobierno. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante el Pleno de la Suprema Corte. Ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? ¿En contra de qué? De normas generales. En contra de normas generales que se consideran, ¿cómo se consideran? Contrarias a la Constitución. Contrarias a la Constitución Federal. Ajá. ¿Sí? Sí. En donde en este procedimiento jurídico no hay, ¿qué no hay? Un litigio. No hay un litigio. ¿Sí? No hay un litigio. Pero sí un procedimiento
donde se dicta, ¿qué se dicta? La inconstitucionalidad. No, donde se dicta qué Una cosa. sentencia. Una sentencia. Pues una resolución, no digamos sentencia, una resolución, ajá, donde opera, ¿qué opera? La La suplencia. La suplencia de la deficiencia de la queja y cuyos efectos de esta resolución son Generales. generales o grandes. en beneficio de todos los gobernados. Punto. Ahí está. Ya está. Ahí está. Ujú. Y luego me haces el concepto de controversia constitucional. Ujú. ¿Sí? El año pasado, de tarea se llevan que me hagan el concepto de controversia constitucional. Ujú. Así, con el puro cuadro. Ujú. Ahora, el año pasado, el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, emitió un decreto. En ese decreto, el presidente modificó varios artículos, fueron más de 10, varios artículos de la Ley de Energía Eléctrica. Ujú. ¿Sí? Varios. Entre uno de esos artículos que modificó el Ejecutivo, se prohibió ya dar concesión. ¿Pedro? Perdón, chicos, me robaron mi internet por un minuto. Entonces, resulta que en uno de esos artículos que modificó, se prohibía dar nuevas concesiones o renovar concesiones a empresas privadas que se dedicaban a generar energía en México. Generalmente la mayoría de estas empresas pues eran extranjeras. Entonces dijo el Ejecutivo el año pasado, se les acabó a esas empresas su minita de oro. Ya no van a hacer aquí negocio. Ya no voy a dar concesiones, ya no voy a renovar, porque el único que va a producir energía en México ahorita, ¿quién va a ser? La CFE. El Estado, así como en Cuba, así como los comunistas, todo el Estado, como si fueran tan eficientes. Ujú. Entonces dijo, ya, se acabó. El Estado va a producir ahora la energía en México con carbón, con petróleo, con pura cochinada. Bueno, si ustedes fueran dueños de esas empresas, ¿se estarían viendo afectados por este decreto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Uh-huh. Y si tú fueras dueño o dueña de esa empresa y eres abogado o abogada aparte de que eres dueño de la empresa, eres abogado. Entonces, ¿te defenderías o no te defenderías de la entrada en vigor de este decreto? Porque el mes que entra se te vence la concesión para generar energía eléctrica.
Y tú sabes que entonces al vencerse tu concesión ya no vas a poder renovarla. Y entonces tu empresa desaparece. ¿Qué promueves? Porque eres la dueña de la empresa o el dueño de la empresa y además eres abogado y tomaste clases de amparo con Blanca en FES Aragón. Entonces, ¿qué promueves? Un juicio de amparo. Un amparo. ¿Por qué un juicio de amparo? Porque una norma general está agraviando mi esfera jurídica. Pues, agraviando cuál esfera jurídica. Ah, mis derechos humanos y mis garantías ¿Tus derechos individuales. humanos de dónde? A ver, ¿de dónde? Tú dime. Explícame. ¿Quién me habló? Porque no vi. ¿Quién fue? A ver, el decreto, ¿a quién afecta? A gobernados que son dueños de las empresas. ¿Quién es el gobernado? ¿Quién es el gobernado? En este caso yo, dueña de la empresa. ¿El dueño de la empresa? ¿A él afecta? ¿Al dueño de la empresa? No, le afecta a la empresa. A la empresa, no al dueño, a la empresa. Una cosa es el dueño y otra cosa, una cosa es persona física y otra cosa es persona ¿qué? Moral. 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 Entonces aquí el dueño no promueve el amparo. Aquí el afectado no es el dueño. ¿Quién es el afectado? La persona moral que es la La, empresa. la empresa. ¿En qué le afecta este decreto, ¿Qué derecho le conculca, le violenta a la empresa? La empresa es una persona moral. Las personas morales, ¿en qué se ven afectadas por los actos de las autoridades? Ah, en su patrimonio, en su patrimonio. Este decreto afecta el patrimonio de la empresa, maestra. Entonces, ¿quién es el afectado? La empresa. La empresa. Entonces, la empresa es la que se va a convertir en el juicio de amparo. ¿En qué? En una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué la empresa va a promover una acción de inconstitucionalidad? La empresa. ¿Quién promueve, Linda, las acciones de inconstitucionalidad? ¿Un órgano de gobierno? ¿Y la empresa es un órgano de gobierno? No. ¿Qué dijimos que era la empresa? ¿Un agraviado? Primero, ¿qué es la empresa? Una persona moral. Si es persona moral, ¿qué característica, cómo se llama si es persona moral? Y está en México. ¿Gobernado? Es un gobernado. Es un gobernado. Recuerda que un gobernado puede ser persona física o moral que está en México. Y resintió una afectación. Al resentir una afectación, ¿cómo se llama? Agraviado. Agraviado. ¿Sí? ¿Qué es lo que la está afectando? Un decreto. ¿En qué la afecta? En su patrimonio. Va a solicitar amparo. Al pedir amparo, ¿en qué se convierte? En gobernado. No, ¿cómo se va a convertir en gobernado si el gobernado agraviado? En agraviados cuando resiente la afectación. ¿En Cuando quejoso? pide amparo se convierte en quejoso. Cuando pide amparo se convierte en quejoso. Para ser quejoso, antes que tuve que haber sido. Gobernado y agraviado. No, primero, para ser quejoso. Antes que fui. ¿Agraviado? Agraviado. Y antes de ser agraviado, ¿qué fui? Gobernado. Gobernado. Una cosa es gobernado, otra cosa es agraviado y otra cosa pido amparo. Al pedir amparo me convierto en ¿qué? Quejoso. El quejoso. Entonces un quejoso es un agraviado y un agraviado es un gobernado que se siente afectado. Hasta aquí le dejamos. El lunes continuamos con esto y el lunes comienzo tema nuevo. El tema número 2, análisis del artículo 103 constitucional.
hasta, sí, el lunes, porque mañana no puedo conectarme con ustedes, les aviso. Tengo una diligencia a las 9 de la mañana, no llego. Si les doy clase, no llego. Entonces, nos vemos el día lunes, por favor. Mañana dispongan de este tiempo para lo que ustedes gusten, ¿sí? Hasta el lunes. Bonito. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles, entonces Miércoles. No, entonces estoy mal. No, el viernes nos perdón. vemos. No, mañana sí nos vemos. Donde no nos vamos a ver es el viernes. Vean qué cabeza tengo. No, mañana sí. Cuando no nos vamos a ver es el viernes. Pero mañana sí. Mañana continuamos con esto. Mañana empezamos entonces tema número 2. Pero terminamos esto, porque esto no lo hemos aterrizado. Y me hacen el concepto de controversia. Hasta mañana, chicos. Bonito día. Gracias. Hasta mañana, Gracias. profesora. Gracias. Igual.